Bienvenidos a Ciencia y Psicología. En el capítulo de hoy vamos a terminar esta parte de organización perceptiva hablando brevemente sobre la percepción del movimiento y la constancia perceptiva. Hemos visto en capítulos anteriores la percepción de la forma y la percepción de la profundidad, que os recomiendo verlo para entender mejor esta parte, ¿no? Toda esta parte de movimiento y de constancia perceptiva. En cuanto a cómo percibe el cerebro el movimiento, pues básicamente utiliza las pistas que nos dan los objetos, su tamaño. Si un objeto cada vez es más grande, nos indicaría que se está acercando, y si cada vez lo vemos más pequeño, nos indicaría que se está alejando. Esto a grandes rasgos. Además, el cerebro puede percibir movimiento de otras maneras. Por ejemplo, el famoso fenómeno Phi, según el cual a través de una sucesión de luces que se encienden y apagan puede dar la sensación de movimiento, como en los clásicos carteles, ¿no? Con una flecha que básicamente sería eso, ¿no? Una serie de luces que se encienden y apagan, o a través de una serie de imágenes presentadas de forma muy rápida, como en las películas, en las series o en los videojuegos, en los que una vez se presentan más de 24 imágenes por segundo, ya se genera esa sensación de movimiento. Básicamente nos indicaría que el cerebro está construyendo ese movimiento, ¿no? Es una percepción construida en el cerebro. El movimiento, si bien el cerebro lo percibe de una forma muy eficaz y rápida en muchísimas ocasiones, por ejemplo, los jugadores de béisbol o los jugadores de fútbol, cualquier deportista o cualquier persona, es capaz de percibir el movimiento, pues, por ejemplo, de una pelota, ¿no? Que tienen que golpearle y realmente percibe muy rápido hacia dónde va a ir y muy rápidamente responden de forma prácticamente inconsciente a veces a esa pelota, ¿no? Incluso acertando a dónde tienen que golpear. Eso de una forma muy eficaz. Sin embargo, se ha visto, por ejemplo, que el cerebro también tiene algún tipo de, pues digamos, no es tan perfecto ante otros tipos de estímulos. Por ejemplo, los objetos grandes, como pueden ser, el ejemplo clásico es el tren, suelen percibirse con un movimiento más lento que objetos pequeños, como puede ser un coche. De ahí que haya que tener mucho cuidado por posibles accidentes. Y ha sido una de las causas estudiadas, ¿no? De por qué en los trenes puede haber pues una falsa percepción de movimiento, ¿no? Más lento debido a ese tamaño que tiene. Eso en cuanto al movimiento. La constancia perceptiva, ese término se refiere a la percepción de forma constante de un objeto sin que cambie de forma para nosotros, de tamaño o de color o de brillo que emite, o de luz, vamos, aun cuando cambien las condiciones, en determinadas condiciones, ¿de acuerdo? Básicamente vamos a dividir esto en constancia de la forma y tamaño y constancia de la luminosidad, porque la constancia de color ya la hemos visto y de hecho es muy parecida a la de la luminosidad que iremos viendo. Utilizaré imágenes para entender un poco algunas cosas de estos conceptos, ¿no? De constancia, de forma y tamaño. Como decíamos, en la mayoría de ocasiones, aunque cambiemos, por ejemplo, el ángulo de visión de algún objeto, no percibiremos que tiene una forma distinta. La forma se mantiene relativamente estable. Y lo mismo pasa con el tamaño. Aunque ampliemos la distancia con respecto a un objeto, no percibiremos de forma distinta el tamaño del objeto, sino que se mantiene en unas proporciones estables. De hecho, la relación entre tamaño y distancia es bastante curiosa porque la percepción de la distancia nos ayuda a calcular el tamaño de un objeto y a su vez el conocimiento previo del tamaño de un objeto nos ayuda a calcular la distancia. Esto es muy útil en la mayoría de ocasiones y se hace muy bien en la mayoría de ocasiones. Por ejemplo, si vemos un coche en la distancia y sabemos que tiene gente dentro y aunque veamos una imagen pequeña del coche, somos conscientes de que debido a esa distancia, sabemos el tamaño previo, somos conscientes de que hay personas que pueden caber dentro de él, ¿no? Porque podemos ver en ese mismo momento a lo mejor un coche en la distancia de un tamaño muy pequeño y unas personas pues, cerca de nosotros de un tamaño mucho más grande de las imágenes, ¿no? Que recibimos en ese momento en la retina, ¿no? En cuanto a esta relación de tamaño y distancia y en cuanto a la forma, en la mayoría de ocasiones, ya os digo, de forma constante no se altera lo que vemos. Sin embargo, hay veces que se ha investigado y se han generado algún tipo de ilusiones perceptivas, como ya hemos visto, jugando precisamente
con esto, con el momento en el que puede variar esa forma, ¿no? Os pongo una imagen ahora mismo en la que veis dos mesas que de forma bastante clara, la percepción lo que nos parece indicar es que la mesa de la izquierda es más larga y cambiaría por tanto de forma con respecto a la mesa derecha. Esto es una ilusión, ¿de acuerdo? Es uno de los pocos casos, precisamente, esa excepción de la regla, en la cual, cambiando el ángulo de visión, vemos, por ejemplo, en este caso, una diferencia de forma. No sería la regla, ¿no? Básicamente. Con la distancia y el tamaño pasa lo mismo. Os pongo ahora dos imágenes en la que veis en la izquierda dos monstruos, ¿no? Corriendo, y en otra unas vías del tren. Estos dos fenómenos, el de la derecha, bueno, sobre todo el de la derecha se ha estudiado, es la famosa ilusión de Ponzo. Básicamente, los dos muñecos y las dos barras amarillas que podéis ver aquí son del mismo tamaño, aunque nuestra percepción nos indica lo contrario. ¿Y por qué? Aquí una serie de pistas que vimos en otros vídeos, pistas monoculares como la perspectiva lineal, nos indica que hay una profundidad, que hay una distancia dentro de la foto, ¿no? En este caso, un pasillo o unas vías del tren. Entonces, nuestra experiencia es la que sabe que un objeto que percibimos en la profundidad, si es del mismo tamaño en nuestra retina que uno que está más cerca, es porque generalmente es más grande. Si en ese momento percibimos esa igualdad, ¿no?, de tamaños. Eso lo que nos lleva es precisamente en ese tipo de ilusiones a que nuestra percepción nos diga, oye, eso que veis al fondo, ese muñeco o esa barra del fondo es más grande, porque obviamente si está más lejos y vemos que tiene un tamaño que si lo medimos realmente sería similar con una regla, nuestra percepción se construye pues de esa manera, ¿no? Para ayudarnos a entender un poquito precisamente el entorno. Lo que nos dice nuestra percepción, ya os digo, lo que a primera vista vemos es que es más grande el monstruo, por ejemplo, del fondo que el anterior. Incluso diréis, pero esto tengo que medirlo porque no es así. Esto lo veo yo claramente que es más grande, pero os puedo asegurar que son del mismo tamaño, lo podéis comprobar. Esta es una de las ilusiones que explican. Otra ilusión que vimos en su momento es la famosa ilusión de Müller-Lyer, que sería esta que os traigo aquí. Lo que pasa que aquí traída a la práctica. En esta habitación veis que hay dos barras y que claramente parece más grande la de la derecha. ¿Por qué parece más grande? Porque nuestra experiencia, de nuevo, se ha visto que nos indica que cuando digamos, las flechas de los bordes de la línea están en la posición de la que está en la figura de la derecha, en este caso en la barra de la derecha, normalmente lo vemos mucho más grande que si la flecha pues va hacia adentro, ¿no? Como en el caso de la que está más centrada. Eso pasaba incluso quitando esta imagen, ¿no? Quitando a los señores y la perspectiva de la habitación. Si aisláis el entorno, tanto en el caso de los monstruos de antes, con las barras, o con estas otras barras, y veis a través de un tubito en el que solo veis, en este caso las líneas, solamente las líneas principales, las barras que están marcadas en negrita, o los monstruos o las barras, veréis que el tamaño es el mismo, porque os aisláis de las pistas del entorno, ¿no? En este caso hay pistas aquí, por ejemplo, también de perspectiva lineal, que nos ayudan al cerebro a percibir la de la derecha más grande cuando realmente no lo es, ¿de acuerdo? Esto también ayudaría a explicar la famosa ilusión de la luna y por qué vemos la luna más grande en el horizonte, porque precisamente estas pistas nos hacen verla, entra dentro de ese entorno, ¿no? La luna. Sin embargo, si la vemos en el cielo nocturno despejado, la veríamos más pequeña. Incluso viéndola en el horizonte, si pudiésemos verla a través de un tubo aislando el entorno, pues ya la veríamos más pequeña, ¿de acuerdo? En cuanto se eliminan estas pistas, vemos el tamaño real y no afecta el contexto. Y por último, quería mencionar la constancia de la luminosidad. En este caso os muestro ahora unos cuadrados. Están un poco en tamaño, no os preocupéis porque están descompensados, pero básicamente es para ver la luminosidad que emiten. Podéis subir el brillo del móvil o del PC o bajarlo y veréis que la luminancia relativa, es decir, el brillo que emiten, se mantiene constante. Y mantiene precisamente esa constancia, ¿no? Porque el contexto está estable, es decir, no estáis cambiando el contexto. Sin embargo, ahora os voy a poner una imagen en la que veis el contexto cambiado,
podréis comprobar cómo, en este caso, claramente ante nuestra percepción, el cuadrado que aparece como B lo vemos claramente distinto al cuadrado A debido a ese contexto que ha cambiado. Sin embargo, si lo veis a través de un tubito, como os decía antes, de forma aislada, veréis que son del mismo color, exactamente, y emiten la misma luminosidad. Esta constancia de luminosidad es muy parecida a la constancia de color que ya vimos en otro vídeo, así que os recomiendo verla. Esto lo hemos visto principalmente, todos estos fenómenos, en la visión. También ocurre en otro tipo de sentidos. Por ejemplo, con los tic-tac de los relojes los organizamos en 2 o 3. O incluso cómo afecta la experiencia que hemos visto, ¿no? Antes, que podía afectar en la percepción de la profundidad. En otros factores, como por ejemplo, cuando escuchamos una lengua que no conocemos o una lengua conocida, se ha visto que con la lengua desconocida, con el idioma desconocido, no somos capaces de separar las palabras ni de organizarlas. Sin embargo, cuando lo conocemos, las podemos separar claramente, ¿no? Los sonidos en palabras bien distinguibles. Son algunos ejemplos para entender que no solamente pasa en la visión esto. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado. Veremos en los siguientes vídeos cómo se interpreta esta información que ya hemos organizado en estos bloques. Todas las referencias, enlaces a redes sociales y demás os lo dejo en la caja de descripción del vídeo. Y ya sabéis, podéis suscribiros, darle a me gusta, compartir el vídeo para apoyar el canal. También escuchar los podcasts que os dejaré en la caja. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.